buenas tardes a todos y todas. La verdad es que me sumo a la pena esa de que no nos podamos ver en directo, porque además es mucho más divertido, si me permitís decirlo así, hablar con la gente delante que hablarle a la pantalla del ordenador. Pero bueno, estos momentos nos está tocando vivir y con eso jugamos y lo intentamos hacer con la mayor alegría posible, ¿no? Eh, bueno, como María ha dicho, yo soy María Carrascosa y estoy en la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por la Agroecología y soy la autora principal del informe que vamos a presentar hoy, pero la verdad es que ese informe no hubiera sido posible sin el resto de compañeros y compañeras de la Secretaría Técnica e incluso las ciudades miembro de la Red de Ciudades por la Agroecología. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por haber contribuido a poder hacerlo. Voy a compartir la pantalla. Espero que no me pase como ayer, que tuvimos un pequeño problema y no funcionó muy bien. Yo os voy a hablar, esperad que voy a quitaros aquí, que os veo a todo el mundo, así no veo a nadie. Perfecto. Ahí, vale. Os voy a hablar así como muy brevemente del contexto, los objetivos, la estructura, algunos datos, algunas recomendaciones y propuestas que se plantean en este informe, sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales de la crisis climática a la COVID-19. Este informe, la Red de Ciudades por la Agroecología tenía decidido trabajar durante el año 2020 en crisis climática. Pero bueno, como todo el mundo sabemos, llegó la COVID-19 en el mes de marzo y de repente nos dimos cuenta que tanto la emergencia sanitaria a la que nos estábamos enfrentando como la emergencia climática en la que estábamos inmersos e inmersas tenía causas y soluciones comunes, ¿no? Por lo tanto, tenía muchísimo sentido aunar estas dos emergencias y trabajar sobre ellas al mismo tiempo en el informe. Así que, bueno, ahí nos pusimos a trabajar y el informe se amplió el foco, pasando a ser un informe que abarcaba las emergencias globales, tanto la climática como la COVID-19. Antes de entrar un poco en el informe, quería... Uy, a ver, ahora. ¿Ha pasado? Sí, ¿verdad? Sí, Perfecto, gracias. Os quería hablar un poco de las herramientas que puso la Red de Ciudades por la Agroecología en marcha con la llegada de la bomba pandémica. Y entonces estas fueron básicamente estas cuatro que os planteo aquí. Primero de todo se constituyó un grupo de trabajo de políticas alimentarias locales y COVID-19 formado por 40 personas que cuando se decretó el estado de alarma se empezaron a comunicar en un grupo de WhatsApp porque todo el mundo estábamos confinados y a través de algunas reuniones por Skype. Y este grupo pretendía ser un espacio para el intercambio en aquellos momentos tan desconcertantes, para el intercambio un poco de estrategias y reflexiones de cómo abordar los sistemas alimentarios locales en ese momento de limitación de movimiento de la población. Otra herramienta que se puso en marcha también con bastante rapidez fue un mapeo de iniciativas locales de gestión alimentarias durante el estado de alarma y posconfinamiento. Lo podéis ver en nuestra página web. Ha recogido pues, más de 100, 110, creo recordar, iniciativas de gestión alimentaria en torno a los bancos de alimentos, los comedores sociales, los huertos urbanos, los mercados no sedentarios, proyectos de investigación, redes entre organizaciones de la sociedad civil y la administración pública, en fin, hay una tipología hecha y donde se han recogido, pues como decía, más de 100 iniciativas. Con eso se pretendía, por una parte, visibilizar las alternativas que se estaban construyendo y también ayudar a que se construyeran en otros territorios. Y luego, de manera paralela, se empezó a abordar lo que ha recibido el nombre de Declaración de Valladolid, que presentaba María anteriormente, Declaración de Valladolid para el impulso de los sistemas agroalimentarios locales frente a riesgos globales, que se lanzó ayer y que fue apoyado en este inicio de la declaración por una veintena de ciudades
de distinto tipo, ubicadas en distintos lugares del territorio del Estado español. Entonces está desde Barcelona, la Laguna de Tenerife, Palma de Mallorca, Valencia, Granollers, en Rivas, en fin, pues eso, una veintena de ciudades, y que pretende ser un marco, un compromiso, algo general, para empezar a trabajar para que estos sistemas agroalimentarios locales mitiguen las causas de las emergencias globales y se adapten a sus consecuencias. Pero este compromiso, que como decía, de alguna manera es amplio, siendo también bastante concreto, pero bueno, no deja de ser una declaración de 2 páginas, se aterriza en el informe que os estoy presentando ahora, ¿no? Los objetivos de este informe siguen un poco la estructura que tiene. Por una parte, pretende contribuir a la construcción de la narrativa en torno a los cuellos de botella, los desafíos y las lecciones que estamos aprendiendo de la gestión alimentaria en la situación de crisis, sobre todo de la que estamos viviendo ahora. Entonces ahí, bueno, podemos ir a la introducción y podemos ir a los impactos que están teniendo estas emergencias en los sistemas agroalimentarios, el punto 2 y 3. Tienen 2 y 3 porque el 1 es un resumen ejecutivo, así que quien tenga poco tiempo de leérselo todo, tiene 50 y algo páginas, pues puede leerse el par de páginas inicial, que resume bastante bien bueno, pues toda la información que hemos estado trabajando. El segundo objetivo sería proponer políticas públicas para construir sistemas agroalimentarios locales que contribuyan a la mitigación y adaptación frente a las emergencias globales. Y ahí en el informe hay un capítulo dedicado a las estrategias desde marcos institucionales. Y el último, que es un poco la niña bonita del informe, que es la batería de propuestas políticas alimentarias para que los municipios bueno, que tengan interés en trabajar este tema, entre ellos obviamente los que se han adherido a la Declaración de Valladolid, pues que tengan una serie de propuestas para empezar a trabajar. En tercer lugar, el informe pretende compartir las acciones que se han implementado a nivel fundamentalmente municipal para construir sistemas agroalimentarios locales saludables y sostenibles, y también contribuir a que se desarrollen estrategias municipales que doten de resiliencia, justicia social y ambiental a la manera en la que producimos, distribuimos y consumimos alimentos. Y por último, y como os decía antes, pues el informe pretende, pues, proporcionar la referencia operativa a la Declaración de Valladolid para que esa declaración de intenciones, ese compromiso resumido, pues se pueda aterrizar en algo mucho más amplio donde las propuestas se detallan a un nivel mucho más profundo. Em, a ver, perdonad. Como os decía, tanto la evaluación de las emergencias como las estrategias que se proponen parten o beben de marcos, de documentos, de planes, de estrategias, de marcos institucionales. En ese sentido, nos hemos apoyado tanto en documentos y estrategias a nivel estatal como europeo como internacional. Por resaltar algunas, obviamente este informe lo cruzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, también el Pacto de Milán, recomendaciones de la FAO para la gestión alimentaria de la crisis, especialmente en las ciudades y para el fortalecimiento de pequeños productores y productoras. Recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, vinculado a la Organización de las Naciones Unidas. Y también recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, también vinculado a la ONU, que lanza una batería de propuestas alrededor de la mitigación y la adaptación al cambio climático. A nivel europeo, obviamente está el Pacto Verde Europeo, que propone una serie de medidas o que implementa una serie de medidas para la mitigación del cambio climático y se publica en el 2019. Y las dos estrategias que emanan de este Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia Europea sobre Biodiversidad para el 2030.
A nivel estatal nos hemos apoyado fundamentalmente en los documentos que hay para la adaptación al cambio climático, que es porque poco, la verdad, se ha trabajado con una visión más integral de tratamiento de los sistemas agroalimentarios en momentos de emergencia sanitaria. Y ahí destaco 3 documentos, 2 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quería daros alguna pincelada sobre los impactos que tienen las emergencias globales en torno a la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de alimentos, y ahí queríamos destacar 5 de esos impactos que además están recogidos en muchos de los documentos de los que he hablado. El primero, que está relacionado directamente con el cambio climático, tiene que ver con las modificaciones severas en la producción de alimentos. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de reducción de la producción, de baja calidad de los productos cosechados y, por tanto, de una vulnerabilidad alimentaria de la población y financiera de las personas productoras. En segundo lugar, otro de los impactos son las dificultades en el desarrollo del trabajo del sector primario. Y ahí hemos asistido a los obstáculos o los impedimentos que ha sufrido el sector productor para el acceso a los mercados. Por ejemplo, estoy pensando en los problemas que ha tenido el sector de ganadero con el cierre del canal Oreca. Por otro lado, hemos visto cómo ha sido difícil para productores y productoras realizar sus labores agrícolas, y eso tiene que ver directamente con cómo se ha limitado el movimiento de las personas con la llegada del estado de alarma. Entonces, un ejemplo muy claro ha sido la dificultad que han tenido las personas para acceder a los huertos comunitarios sociales y de autoconsumo. Que bueno, que eso lo podéis leer en el informe con más profundidad, ha pasado por diferentes etapas, pero en cualquier caso no ha sido un proceso fácil. Y otro ejemplo de cómo se ha dificultado el trabajo en el sector primario, bueno, no es que se haya dificultado, sino que en este caso se ha visibilizado las pésimas condiciones laborales y de vida de muchos trabajadores y trabajadoras temporales, ¿no? Y eso, bueno, en prensa hemos visto noticias terribles de lo que estaba pasando. El tercero, de lo que ya pasaba, lo que pasa que hemos pasado a conocerlo muchísimo más de cerca. El tercer impacto fuerte ha sido sobre el bloqueo de la venta directa de los alimentos, y ahí hemos asistido a una clausura generalizada de los mercados no sedentarios de venta directa. Alguno que otro quedó abierto. Esa clausura durante el estado de alarma empezó a finalizar un poquito a finales de mayo, principios de junio, y durante el verano pues los mercados han vuelto a abrir, pese que hasta septiembre algunos de ellos todavía no habían abierto. Esto ha tenido consecuencias serias también desde el punto de vista financiero para determinados productores y productoras que tenían este tipo de canales como únicos canales de venta o como canales principales de venta. Y otro canal comercial que se ha visto también muy afectado ha sido los grupos de consumo, que han tenido en muchos casos dificultades para realizar sus trabajos, sus labores de distribución alimentaria. Como cuarto grupo de impacto, tendríamos el empeoramiento de los hábitos de consumo de la población, aunque eso lo veremos con datos mucho más claros dentro de unos meses, más adelante, cuando tengamos más recule. Y ahí el aumento de los precios ha tenido un efecto muy concreto, ¿no?, sobre el cambio de dietas a dietas menos equilibradas y menos diversificadas. Los primeros datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dicen que los productos frescos, los alimentos frescos han subido en torno a casi un 7%, aunque reconoce que en algunos casos ha habido productos hortofrutícolas que han tenido un 50% de aumento de precio. Y bueno, está claro que cuando frente a los aumentos de precio, pues un sector de la población importante pues pasa a tener dietas más pobres. Hemos asistido también a las compras de pánico o al acaparamiento de alimentos por miedo.
En nuestro caso, en el Estado español y durante el estado de alarma, esto ha rondado en torno a un 20% más de compras. Esto tiene un efecto directo sobre el desperdicio alimentario, que como apuntaban los compañeros y compañeras que hemos visto en el vídeo de Valladolid, tiene un impacto importante también en los gases de efecto, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, un impacto muy fuerte también sería la limitación del acceso a alimento a las personas más vulnerables. La verdad es que estamos asistiendo, y eso diferentes organismos lo apuntan, a una crisis laboral y económica que va a tener dimensiones considerables, y esto está teniendo y tendrá un impacto muy serio, muy fuerte sobre los grupos de personas que ya eran vulnerables, pero además convertirá en vulnerables a aquellas que no lo eran. Y como en muchísimos otros procesos, las peores consecuencias las sufrirán las mujeres. Este paso, transición a la vulnerabilidad, tendrá un efecto directo en el empeoramiento de las dietas y el deterioro, obviamente, de la salud, lo que nos lleva a que tengamos que tener muy claro que se debe atender a la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional de esta crisis. Pensando en cuáles pueden ser las estrategias para enfrentarnos a todo esto, obviamente debemos trabajar desde una perspectiva de sistemas alimentarios, porque las estrategias tienen que ser integrales y tienen que estar coordinadas. Por un lado, los sistemas agroalimentarios tienen un impacto fuerte en la emergencia climática, y ahí tenemos datos del IPCC que apuntan a que entre un 21 y un 37% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero están provocadas por el sistema agroalimentario cuando consideramos toda la cadena, también el transporte, la distribución, el envasado, la transformación de alimentos. Y por otro lado, la emergencia de pandemias tiene una relación muy clara con la deforestación, con la expansión descontrolada de la frontera agrícola y con la cría intensiva de ganado, entre otras, ¿no? Entonces, frente a eso, estrategia coordinada y integral, como os decía, desde una perspectiva de sistemas alimentarios es obligatoria. Eh, Estas estrategias que se pongan en marcha, lógicamente, tienen que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tienen que conservar los sistemas naturales sanos, y eso nos va a proteger de enfermedades zoonóticas como la COVID-19, son aquellas que se transmiten virus que se transmiten de animales a seres humanos, y nos va a proteger también de los cambios del efecto nos va a proteger de los efectos del cambio climático. Por otro lado, las estrategias que se pongan en marcha tienen que limitar nuestra fragilidad económica y social, y eso está directamente relacionado con cómo avanzamos en nuestra autosuficiencia de productos y de servicios básicos y estratégicos. Y esto, como os pongo en la diapositiva, lo dice ya el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así que es una estrategia que está clara, eh, cuya necesidad se ve muy clara. Desde la red de ciudades por la agroecología, obviamente se entiende que la agroecología puede ser la respuesta a estas emergencias globales, eh, ya que por una parte se alinea completamente con los objetivos de desarrollo sostenible, además refuerza la seguridad alimentaria y nutricional a nivel local y a nivel global, y también recupera la relación equilibrada entre la naturaleza y la actividad de los seres humanos y de nuestra economía. Así que, desde ese punto de partida, ¿no?, de enfrentarnos a las emergencias globales desde la agroecología, desde la red de ciudades por la agroecología, se plantean esta batería de políticas públicas que os decía que proponemos en el informe. Las articulamos en torno a 5 objetivos que entendemos son prioritarios para mitigar las causas de las emergencias globales y adaptarnos a sus consecuencias. Entonces, estos 5 objetivos prioritarios serían los que tenéis ahí en la diapositiva. En primer lugar,
impulsar formas sostenibles y resilientes de producir, transformar, distribuir y consumir alimentos locales, nutritivos y de calidad. En segundo lugar, realizar una planificación territorial y una gestión de los recursos locales pensando en la alimentación sostenible y saludable. En tercer lugar, abordar el derecho a la alimentación nutritiva de calidad y local de la población vulnerable. En cuarto lugar, activar los tejidos comunitarios como herramientas generadoras de resiliencia, y eso ha sido claro durante el estado de alarma, ¿no? Los territorios que tenían un tejido comunitario más o menos fuerte han sido más capaces de reaccionar con celeridad a lo que estaba ocurriendo. Y en último lugar, el objetivo de fomentar la coherencia en la gobernanza, en las políticas públicas para la respuesta a emergencias globales. Como os decía, estos son los 5 objetivos prioritarios que hemos establecido como prioritarios, y dentro de cada uno de ellos hemos lanzado una serie de propuestas de línea de acción. Hemos bajado el nivel, hemos concretado un poco más, porque los objetivos eran bastante amplios, qué acciones había que desarrollar dentro de cada uno de ellos para promover los sistemas agroalimentarios locales saludables y sostenibles frente a los riesgos globales. No os los voy a leer ni os voy a hablar de ellos porque ahí los tenéis y están en el informe, pero os voy a decir que los objetivos que tienen estas líneas de acción, algunos de ellos son mitigar las causas de las emergencias globales, pero en cada objetivo hay una línea de acción que busca adaptarnos a los eventos extremos. El confinamiento que hemos vivido ha sido un evento extremo. Vendrán más eventos extremos ligados a la emergencia climática o ligados a nuevos episodios de pandemias. Incluso esos eventos extremos se podrán solapar y entonces podrán tener unos efectos negativos muchísimo mayores, y entonces entendíamos que teníamos que pensar también en dar respuesta o proponer líneas de actuación para los sistemas agroalimentarios locales en momentos extremos. Así que para cada objetivo hemos pensado en una propuesta. Cada línea de acción tiene una ficha, que es la que estáis viendo ahí en la presentación, y en cada, como os decía, hay 14 fichas propuestas, y en cada una hemos intentado recoger ejemplos de buenas prácticas para, ¿no?, lo que os decía al principio de todo en el objetivo del informe, para poder visibilizar y dar ideas y animar a la generación de estrategias en otros territorios. En total hay 32 ejemplos de buenas prácticas recogidas. Y además, cada línea de acción baja el nivel y concretiza más todavía las propuestas. A ese nivel de concreción lo hemos llamado actuaciones, y tenéis más de 50 en total. Así que, bueno, como os decía también al principio, todos estos objetivos, líneas de acción y actuaciones lo que pretenden es dotar de un contenido mucho más concreto a la declaración de Valladolid que presentábamos al principio de todo, para que bueno, durante todo este año podamos trabajar la activación de estas políticas públicas municipales con los municipios que se han adherido a la declaración. Nada, deciros ya por último que este informe está colgado en la página web de la Red de Ciudades por la Agroecología, y que esperamos os sirva para poder, bueno, desarrollar sistemas alimentarios locales fuertes frente a las emergencias que vivimos y que viviremos, y que cualquier duda que tengáis o pregunta, pues aquí estoy ahora o cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues entonces, no sé si hay alguna intervención, voy a mirar el chat a ver si alguien quiere comentar, pero bueno, lo último que hemos dejado, como veis, es el informe, el enlace y toda la información a la que podéis acceder para la gente que estéis interesada. Y bueno, pues ahora
creo que nos toca dar paso precisamente a la persona que va a moderar la mesa de cierre de este encuentro. Se trata de Pedro Damián y es director general de FEAGRO. Y bueno, pues es también de Valladolid, así que a ver si nos ponemos un día a cara, que hasta incluso en la misma ciudad no hemos tenido oportunidad de coincidir. Así que, Pedro, si estás por aquí, te damos paso e iniciamos la mesa. Muchas gracias. Pedro no está, no le estamos oyendo. Debería estar ahí. No sé si hay algún comentario a través del chat. Sí, si tenéis alguna pregunta mientras, quizá. Yo, Dani, comentar una cosa, si no, porque teníamos previsto ¿no? unos minutitos para estirar las piernas hasta que empezara cómo vamos de tiempo. Dani, quizás sí quedaría tiempo a menos cuarto, porque tenemos previsto de 6 menos cuarto a las 7 menos cuarto la mesa. La mesa empezaría ahora a las 5:30. De 5:30 y 7:15 estaba previsto. Hay una pregunta de María Coto en el chat. Nos pregunta si estamos estableciendo acuerdos a nivel territorial con municipios rurales circundantes y con otros niveles de administración, provincial o regional, con el fin de que generar esa producción, esa necesaria interrelación urbano-rural, consumidor-productor. Sí, María, si os parece, desde Valladolid tenemos una herramienta que se llama la Mancomunidad de Interés General, antes era Cuba, digamos que es una agrupación de 25 municipios en las cuales pues, bueno, compartimos un poco saberes y compartimos ciertas competencias, todavía de manera muy, muy primigenia, ¿no? Vamos a tener una subvención supuestamente de la comunidad autónoma en breve. Con todo esto de la COVID, pues todo ha sido más difícil y esperemos el año que viene tener esa interrelación. Nosotros la estrategia alimentaria de Valladolid la hemos llevado a ese consejo, la conocen y la idea de uno de los siguientes proyectos es precisamente ese banco de tierras que tendrá necesariamente tierras de Valladolid ciudad, pero también pretendemos establecer convenios de colaboración con los municipios del Alfoz, del entorno. No sé si responder a Olga con lo que está planteando. Y voy a comentar lo que dice Olga, porque en verdad habíamos difundido que la rueda de prensa es a las 17:45 empieza, entonces tenemos unos minutillos para trabajar esto. Olga Conde de Aragón hacia la soberanía alimentaria nos pregunta, dice que en el informe son muchos los objetivos, medidas, etcétera. ¿Cómo se va a concretar su puesta en marcha en los territorios? ¿Eso lo elige cada ayuntamiento? ¿La red se plantea elegir aquellas que se consideren prioritarias? No, lo que se da, o sea, el informe, ay, perdonad, me voy a poner esto que es así, mejor, ¿no? El informe lo que propone es una batería de propuestas de políticas públicas para que o sea, para que cada ciudad ponga en marcha aquellas que estén más adaptadas a su contexto particular.
Este es un trabajo que yo creo que nos va a llevar durante todo este curso, por decirlo de alguna manera, y además está enlazado con otro tipo de acciones que se van a llevar a nivel europeo y que finalizarán en diferentes eventos que van a ocurrir aquí en España, sobre todo en Barcelona, a final de curso y año. El proceso se ha iniciado con la adhesión de las ciudades a la Declaración de Valladolid y entonces a partir de ahí muchas de ellas se han adherido a través de acuerdos en Junta Local de Gobierno. Ahora el 16 de octubre muchas adhesiones se van a aprobar en plenos municipales y a partir de ahí se iniciará un trabajo con las ciudades desde la red de ciudades por la agroecología para ir aterrizando el trabajo de puesta en marcha de políticas públicas durante el resto del curso. En ese sentido, esta mañana además se ha consensuado tener una reunión temática en el mes de noviembre para poder abordar estas cuestiones. No sé si lo he respondido todo o otros compañeros de la Secretaría Técnica queréis apuntar alguna cosa más. También dicen en el chat, pregunta, ¿son variedades que se están empleando, son comerciales? ¿Estáis previniendo el cambio climático? Supongo que se referirá la pregunta a las variedades a las variedades de especies vegetales y animales. En el documento eso se tiene en cuenta y además se proponen una serie de acciones que tienen que ver con la recuperación de variedades locales, con la creación de bancos comunitarios de semillas, con la recuperación de conocimiento tradicional, en fin, todo lo que son la gestión de recursos de la que os hablaba en el objetivo 2 está directamente relacionado con eso y por supuesto se ha tenido cuenta y se han propuesto varias, además, líneas de actuación en ese sentido. Yo me gustaría, como no hay una pregunta, me gustaría comentar que también desde la red vamos a iniciar, para las personas que no habéis estado esta mañana, que ayer no lo comentamos, que dentro de poco vamos a iniciar la campaña Alimentación es Salud, que parte uno de los ejes, que es el de derecho a alimentación sostenible y saludable, como ha comentado María, y lo lanzaremos relativamente dentro de poco. Iremos transitando desde ese derecho, iremos cubriendo en la campaña a lo largo de este otoño-invierno y sobre todo ya a partir de primavera hasta verano, hasta que se celebren los diferentes encuentros que tengamos el año que viene. Iremos transitando por los diferentes objetivos, tanto los de mitigación de cambio climático, etcétera. Entonces, bueno, pues en este otoño recibiréis un aluvión de información desde la red de tanto documentación que se complementará con campañas y eso. Simplemente comentar eso para que sepáis que muy próximamente en vuestras pantallas estará otro tipo de información. Preguntan también, María dice, bueno, Florence Gal nos ha compartido un documento, si queréis verlo en el chat. Sergio Sánchez nos pregunta qué volumen de producción, consumo tiene la estrategia alimentaria de Valladolid actualmente y qué volumen potencial estimáis. Sobre Valladolid no sé si tenemos datos tan precisos, no me suena que sea así. Estaban Cristina de Raimundo, pero también estaba Olga y Verónica. No sé si podéis precisar más, pero que yo sepa no tenemos los datos. Ojalá sí, a ver. No, ahora mismo no hay datos concretos. Estamos empezando a rodar. Realmente el centro de acopio y el obrador comunitario están empezando a rodar su andadura. Estamos con las infraestructuras, con la gobernanza del grupo, con los planes de viabilidad. Entonces, bueno, pues todavía
estamos pues tomando todos esos datos y recopilando todos esos datos. Por ejemplo, bueno, por darte así un rango de referencia, el Ecomercado lleva 2 años activo desde 2018. Hubo una muy gran afluencia hasta que llegó la COVID. Y ahora está costando mucho volver a retomarlo, ¿no? Y a impulsarlo al mismo nivel que estaba. Y, por ejemplo, las cestas que se pusieron en marcha sustituyendo al ecomercado en el confinamiento tuvieron bastante éxito y se repartían en torno a entre 60 y 70 cestas semanales en la ciudad, montadas así rápidamente en una semana y bueno, así con un trabajo ingente detrás, y se mantuvieron durante 5 semanas, por ejemplo. Ahora la idea es retomarlas con el centro de acopio e incluso, por supuesto, aumentarlas, ¿no? Pero no te podemos dar datos más concretos por ahora. Yo quería decir que, bueno, yo creo que la andadura de la estrategia alimentaria en Valladolid todavía es muy corta. Efectivamente, llevamos prácticamente 2 años y, bueno, lo que sí que es cierto es que estamos preparando un sistema de indicadores que nos va a permitir medir, entre otras cosas, estos parámetros. La ventaja es que tenemos el diagnóstico previo, con lo cual sabemos de la situación de la que partimos, pero yo creo que esto es algo que ni en 2 ni en 3 años, yo creo que el tener una panorámica un poco fiable, digamos, de esto, del volumen de consumo que ha supuesto la estrategia alimentaria, yo creo que vamos a necesitar por lo menos un par de años más para ver la evolución. Yo creo que esto, porque además es un proceso que es lento, estamos intentando cambiar un modelo de consumo muy arraigado y va a costar y va a ir despacito. Lo importante es no dar ni un paso atrás, ni, como decía el otro, ni para tomar impulso.